Nuevo León tiene más de 2,000 desaparecidos registrados por la PGJ. ¿Qué más se puede decir? Sigue sucediendo. Hay una baja cifra de denuncia porque obviamente están los familiares muy preocupados primero por represalias y segundo, pues porque también ya hay toda una conversación sobre la revictimización cuando se va a poner la denuncia, ¿no? Entonces son dos razones para no denunciar. Hay un caso en la colonia 10 de marzo, no sé si ya lo dijeron, pero donde desaparecieron a decenas de personas y solamente hay unas cuantas denuncias, o sea, no está representada la denuncia. Y a manera como muy orgánica, cuando estuve con las madres y familiares de desaparecidos bordando por 9 meses, una vez por semana durante 9 meses, se acercaba gente a hablar de que también tenían a alguien que habían perdido por la violencia. Digamos que eran 3 personas, de estas 3 personas, 2 eran ejecuciones y una era una desaparición, y era muy frecuente que las desapariciones no se denunciaran. En parte por el estigma, a veces ni siquiera las mismas familias sienten que los vayan a buscar, porque ya están estigmatizados, ya se dice que en algo andaban. Y en parte, pues también por lo que ya te decía, ¿no? Por el miedo a las represalias, porque pues como se ha podido observar en todo el país, desaparecen a uno y como le pasó a doña María Herrera, está alguien haciendo la búsqueda y esa persona se vuelve también vulnerable, ¿no? A ser desaparecida. Sobre todo en casos, supongo que en algunos casos es mucho más... las desapariciones apuntan a autoridades de muy alto nivel, ¿no? O a gente que de plano con la que no hay, es muy difícil meterse, ¿no? No es un estado seguro, sí es un estado tal vez en el que la violencia homicida ha decrecido un poco, pero sobre todo en el cambio de gobierno en 2015 ha habido un repunte de muchas cosas y hay eventos recientes como feminicidios de muy alto perfil, chicos muy jóvenes que tienen una pistola y matan a su novia. Hubo un motín recientemente en el Topo Chico, hubo un segundo motín, y esto pues nos tiene que hacer pensar cuáles son las nuevas dinámicas de crimen organizado. Entonces no es un estado seguro, no ha regresado como lo han estado manifestando a los niveles previos de la guerra. Pues en Nuevo León se crea el grupo de búsqueda inmediata de la Procuraduría. Este grupo lo presumen en el último informe ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas en la ONU, justo cuando había una coincidencia de un informe y acababa de pasar lo de Ayotzinapa, y dicen, bueno, en Nuevo León ya se creó este grupo de búsqueda inmediata que, bueno, es de acuerdo con los estándares internacionales, que la búsqueda se tiene que hacer pronto, sino las primeras horas son cruciales para encontrar a la persona con vida, pero habría que ver cómo está funcionando, ¿no? Ver exactamente cómo atiende. Yo sí sé de casos, habría que hacer un gran estudio de los casos para ver exactamente cómo están funcionando, de personas que fueron y a los que les dijeron lo mismo que les habían dicho antes, ¿no? No, espérese. Por ejemplo, si son mujeres, o sea, persiste el estigma de que como son mujeres, como acaban de decir, ¿no? Ay, se fue con el novio, ¿no? Y eso es algo, no nada más es un estigma, es algo que opera, que sirve como pretexto para no investigar. O sea, no es nada más una creencia, porque si yo fuera funcionaria pública yo podría tener esa creencia, pero es dejar que esa creencia opere en el funcionamiento de la atención a víctimas, y eso sigue sucediendo. Sociedad, aquí podemos hacer como 2 distinciones, ¿no? Una es sociedad civil en general, ¿no? O sea, cómo las personas, las gentes en colectividad podemos sentir empatía o compromiso hacia los desaparecidos, sea o no que tengamos una persona desaparecida, que cada vez es más común que tú estás en un lugar y preguntas si mi amigo, mi hermano,
o sea, es como una realidad silenciosa, vamos, es algo que cada vez es más común. Una es esa parte, ¿no? Que yo creo que en eso sí cada vez hay más empatía, sí cada vez hay más como conciencia de que es un problema por el que vale la pena luchar, de que es un síntoma de lo mal que está el Estado, y cada vez hay una superación de este estigma hacia los desaparecidos. Eso es cierto. Pero es difícil, inclusive el INMujeres, cuando hace poco que repara un poco en las declaraciones del gobernador, se le olvida, habla sobre que el gobernador dijo que si las niñas embarazadas o las niñas obesas, pero se le olvidó mencionar que el gobernador también había hablado de las mujeres desaparecidas. Entonces siempre es un tema que se va como a la última mesa de prioridades, o sea, aunque existe el grupo de búsqueda inmediata, aunque ya se revelan cifras, digamos, menos opacas, todavía que necesitan ser trabajadas porque son personas no localizadas y extraviadas y lo que gustes y mandes, o sea, todas puestas en el mismo costal, sigue siendo un tema que se va, ¿no? Es como que se va a la colita. Y en torno a las víctimas, que esa es otra cosa muy, muy importante, pues sí hay manera, pues hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Una es a través de una organización con intermediarios y otra es a través pues de su propia agenda, ¿no? Que la organización se centre en las víctimas. Y creo que en Nuevo León se han hecho, hay esos dos tipos de organizaciones y ambas han hecho cosas muy importantes, tanto de interlocución con el Estado como de búsqueda autónoma, ¿no? Y sentar precedentes. Por ejemplo, en el caso de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, que ante la duda de un pésimo protocolo de entrega de restos a una madre, que es Juani Solís, dicen, bueno, pues Juani duda que estos restos sean los restos de su hija. ¿Y qué hacen? Pues se hace una gestión de esas que parece que son milagrosas, pero no son milagrosas, sino que son el producto de inteligencia, de contactos, de mucha iluminación, en la que se consigue que se haga un peritaje independiente, ¿no? Y este peritaje obviamente no es que tú vayas y de repente nada más desentierres los restos y lo haces y perfecto, ¿no? Lo tienes que hacer acompañado de PGJ, tienes que dar fe, es todo un protocolo, exhumar e inhumar. En este caso hubo que inhumar porque sí eran los restos de la hija de Juani, pero el protocolo de entrega, esa es otra cosa bien importante, ¿no? ¿Qué pasa cuando sí los encuentran? El protocolo de entrega estaba lleno de irregularidades que permitían que hubiera una duda razonable, ¿no? Y esto no es una cosa nada más que fue la intuición de los familiares, sino esto fue una cosa que cotejaron aliados de la organización, médicos forenses, etcétera, etcétera, diciendo, bueno, sí hay una duda razonable. Y este es un precedente que se pone y es algo muy importante que ha logrado las víctimas organizadas. Lo mismo va con todo lo que tenga que ver con mecanismos jurídicos de protección a las víctimas de desaparición, como la tipificación, la posibilidad de una ley, la instalación de la SEAB estatal, que bueno, la SEAB estatal se instaló de una manera muy arbitraria, muy poco participativa, o sea, bueno, ese es otro boleto, pero en todo eso han estado involucrados, ¿no? Nada de eso ha pasado sin la presencia. Entonces, generalmente no pasa nada de a gratis. Todo pasa porque están jaloneando el sistema. Y ahí ponemos otra figura que no necesariamente son las víctimas y son las personas que son defensoras de derechos humanos, ¿no? Que Nuevo León no era un terreno fértil para eso. De hecho, las personas que querían dedicarse a los derechos humanos generalmente se iban para el sur, o sea, los llamaba más como a la protección de pueblos indígenas, ¿no? Que es muy loable y es muy urgente, y además en Nuevo León hay una gran ignorancia y discriminación hacia pueblos indígenas, a pesar de que es un estado al que llegan a vivir muchas personas indígenas. Creo que es el estado con mayor población indígena migrante. Pero de repente se requieren, ¿no? Se requieren estas nuevas figuras, estos nuevos roles, estos nuevos
profesionales, y también eso está pasando, ¿no? También eso es parte de la reacción de sociedad civil que tiene que ver con desaparición forzada, y es algo que paulatinamente va creciendo, nunca tan rápido como debiera. No podría ser como una declaración definitiva, pero sí es una constante, una la corrupción, otra es, por ejemplo, ¿por qué no se investigan estos casos? ¿Por qué no hay reparación del daño? ¿Por qué a las víctimas del Casino Royal se les difama? ¿Por qué se tiene que estar depurando policías? ¿Por qué hay tanta presencia militar? ¿Y por qué no? Pues debe haber algunos pactos muy fuertes. ¿Por qué hay tanto edificio que se está construyendo? Yo no sé si, no te diría, sí, es un narcoestado, porque me haría falta tener muchas más pelos de la burra. Las señales apuntan a que el narco está presente en muchísimos ámbitos de la vida de los regiomontanos. Muchísimos. En ámbitos muy visibles como lo son las policías, que es así como también el estigma del ámbito narco, y en ámbitos como lo son las empresas. Entonces, sí está muy presente, sí sigue estando presente, y la tendencia apunta a que ni siquiera si Nuevo León pasado mañana ya fuera un estado pacificado, por decirlo de alguna manera, quiere decir que el narco no está ahí y no está presente. Y no está presente mediante también como el síntoma de la narcocultura. Y por narcocultura no me refiero a la presencia de los narcocorridos, ¿no? Sino como este contraste. En Nuevo León se habla de la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, ¿no? Entonces tú puedes ser millonario, pero la modestia y la sobriedad eran importantes. Entonces ahora es todo lo contrario, no importa cuánto dinero tengas, por favor, o sea, muéstralo, que esté ahí presente, gózalo ahorita, que no te importe, por ejemplo, si te invita, ay, sí, es que me invitaron a casa de no sé quién y está enorme la casa y todo, que no te importe, el chiste es estar viviendo la vida opulenta, ¿no? Entonces, yo veo que eso también es narcocultura, quizás es un concepto de narcocultura muy amplio, pero ahí está. Y no es que los narcos hayan venido a implantarla, sino que es una manera de hacer las cosas, y es algo que aunque se fuera el narco, creo que eso es más difícil que ser, creo que es más probable que eso, digo, más bien, aunque se fuera el narco, eso permanece. Y eso crea, pues, obviamente prioridades culturales y de valores distintos, ¿no? Entonces, tú no vas a privilegiar el esfuerzo, tú lo que quieres es conseguir el varo ya, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una consecuencia muy interesante y poco abordada de lo que está pasando en Nuevo León.